buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés viendo o escuchando este video. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado en el en vivo de los viernes. Qué gusto estar con ustedes, familia. El día de hoy, el título: Medbeds, los 3 primeros modelos que deberían estar disponibles para la humanidad pronto. De este tema y muchos otros temas vamos a hablar, de todo lo que se ha venido hablando interesante en la semana, en el mes, en el día, en el año. hay cosas importantes que checar hoy, familia. Hay muy buenas noticias, así es que quédate hasta el final. Y bueno, pues bienvenido a todos, ¿qué tal? Les recuerdo que, pues bueno, estoy atento para contestar sus preguntas. Puede ser que pesque uno que otro comentario, gracias. Y si no, de todos modos los veo en la noche. Reviso todos los comentarios del en vivo. Y por lo pronto, pues sus preguntas por acá voy a estar contestando. Y pues gracias a los que están llegando ya por acá. Buenas noches por allá en Europa. Y pues vámonos con lo primero que les quiero platicar. Nada más hay por acá, déjenme ver, por acá anda. Trista Falcón, miembros del canal. ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo está? Dice, ya listos para el en vivo. Yeah, abrazo grande de luz para todos, familia cósmica. Gracias, mi Chío hermosa, por estar aquí al pendiente, miembro del canal. Chío, entonces, Chío Falcón. Vámonos con esto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, disculpen el ruido de fondo, es la bomba, en un ratito más, la bomba de agua, en un ratito más se va porque luego, hubiera dicho mejor, es la fiesta la que está sonando, ya ven que luego esta plataforma, algunas palabritas los ponen alerta, no, es la fiesta del agua que está subiendo el agua a la azotea. ¿Vale? Dice nuevamente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley estatal antivigilancia de las CBDC, que para los que no sepan, CBDC son monedas del banco emitidas por el Banco Central, ¿vale? Digitales, que tiene como objetivo prohibir a la Reserva Federal crear una moneda digital del Banco Central CBDC. El proyecto de ley, aprobado con una votación de 216 contra 192, contó con el apoyo de 213 republicanos. Impide cualquier programa piloto para una CBDC antes de que se proponga y restringe a la Reserva Federal y al Departamento del Tesoro la emisión de una CBDC sin la aprobación del Congreso. Esto es excelente noticia, Además, el proyecto de ley garantiza que la Reserva Federal no puede emitir una moneda digital minorista que pueda utilizarse para vigilancia ciudadana, que es lo que pretendía precisamente el Cabal hacer con las CBDCs. El líder de la mayoría, Emmer, enfatizó que el proyecto de ley es una respuesta a la falta de claridad y orientación de la administración actual sobre los activos digitales, argumentando que una CBDC mal administrada podría afectar significativamente la vida de los estadounidenses. ¿Cómo ven? O sea que les están prohibiendo al pantano hacer lo que les venga en gana. ¿Cómo ven, familia? Esto está excelente. Vámonos ahorita con sus preguntas. Por acá voy a comenzar. Acuérdense, por favor, familia. Recuerden, los que me vienen siguiendo desde hace tiempo saben qué significa la corbata dorada que está detrás de mí. Quiere decir que no la traigo puesta, pero aquí está presente. Es un anuncio de que ciertas preguntas, cierto tema no puedo contestar. ¿Vale? Ok, entonces vámonos por acá. Dice, buenas noches desde España, dice José Luis Escobar. Pregunta, buenas noches, mi hermano. Pregunta, ¿se sabe cuándo van a estar disponibles para el público? No, mi hermano. Y quien te diga en cualquier canal, para tal fecha ya están disponibles las camas médicas, las camas celestiales, Medbeds. No, te está mintiendo. Realmente no hay fechas. Se calcula, se cree que posiblemente en enero, como dijo Carrie Ann Thornton, dijo que para enero, pero que no daba fechas. Aún así, como les dije, yo no lo daría por fehaciente. Ojalá que sí. Ojalá. ¿Vale? Pero no, todavía no se sabe bien. Vámonos por acá, siguiente pregunta. Bernabé Velázquez, hola Alex, ¿en México tienes idea de cuándo llegarán? Lo mismo, Bernabé, lo mismo, te contesta lo mismo. Ok, pero de que ya están, ahorita les voy a leer algo al respecto. Pero bueno, está interesante. Más adelante voy con la información directa de las Medbeds, pero bueno. Sin más por el momento. Ok, puros comentarios, gracias. Isaac Reyes, miembro del canal, dice: hola Alex, buenas tardes hermano, feliz fin de semana, bendiciones para todos, familia. Igualmente Isaac,
Bendiciones y bonita tarde, mi hermanito. Vamos a ver. Por acá. Más preguntas. O bueno, aquí otro miembro del canal. Gabriela Blanco. Buenas tardes, Alex. Muy buena información. Gracias, Gaby. Con todo el corazón, hermanita. Recibido con amor. Tus bonitas palabras para tu servidor. Gracias. Vamos a ver. Acuérdense, familia, que pregunta que no tenga un signo de interrogación, pues no lo tomo yo como una pregunta y pues me la salto. Vale. Rita, ¿qué tal? Rita Euskategui es mi administradora ahí en el canal de Telegram. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes, hermanitos de Conciencia en Amor Sagrado. Buenas tardes, Alejandro. Esta semana ha sido de muchas noticias interesantes. Sí, muchas gracias por mantenernos informados con todo el corazón, mi Rita hermosa. Gracias. Por aquí hay una pregunta. Dice Luz Martínez. Déjeme leerla primero. Confundida. Luz Martínez. Dice, gracias por todo lo anterior, hermanita, pero dice, la pregunta es confundida sobre las camas médicas, por favor. No entiendo cuál es la confusión, hermanita. Si necesitas más información acerca de las medbeds, tengo mucha información en el canal acerca de ellas. Échate un clavado ahí a los videos que tengo, que específicamente hablan de medbeds, para que no haya confusiones. ¿Ok? Y otra pregunta. Dice Harold Enrique. Oñate dice, buenas tardes, hermano Alex, saludos desde Colombia, paz inverencial. Igualmente, hermano. Preguntas, ¿se puede con los recursos recibidos comprar alimentos y donarlos a personas con escasos recursos? Mi hermano, si te refieres a Gesara Nesara, cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera. Si te refieres a un tema de la corbata dorada, no puedo contestar, hermanito, a esa pregunta. Pero si vas a recibir dinero de Gesara Nesara, de renta básica universal, tú puedes donar lo que tú quieres. De lo demás no puedo contestarte. Gracias. Por acá dice María Elizabeth Valdés, dice, bravo, me encanta estar en la emisión en vivo, con un fuerte abrazo de luz para esta pareja de luz. Gaby, no es Gaby, es Fabi, con F. Gracias, Mari. Fabi y Alex, con mi presente, yo ya mi like. Hay que agradecer su tiempo para Alex. Gracias, Mari. Regálenme su like si les está gustando el programa o si les caigo bien. Gracias. Gracias con todo el corazón. Gracias, María Elizabeth. Dice, ya se cayó la bomba. Ya se cayó la fiesta que sube el agua. Alex dice, ¿qué tal? Dice Arborescentum paulowinia GTO. ¿Qué tal, Alex? Oye, ¿tienes tu conocimiento de la señora Kim Ann Gogen? No, ni idea, no sé ni quién será. El otro día me preguntaban por un tal Alex y Alex Guerrero y amigo de Pardo, de Luciano Pardo. Yo sigo a Luciano, me cae muy bien, hace muy buen trabajo, buena información. Nada más que últimamente descubrí que están metidísimos en el programa de Cebú y el otro, que son totalmente, para mí, en lo personal, no, absolutamente nada que tiene que ver con la luz. No me acuerdo el nombre, pero uno de ellos es Cebú y están trabajando en conjunto, que es lo mismo. Y desgraciadamente están apoyando muchísimo ese programa, que a mí en lo personal sé de dónde viene y no tiene nada que ver con la luz. Ojalá Luciano y Alex Guerrero se den cuenta en dónde están metidos, pero bueno, ojalá. Vámonos con lo siguiente, ya llegamos aquí con las preguntas. Bueno, vámonos, familia, con lo siguiente. Quiero agradecer específicamente, hace rato, una suscriptora. El agradecimiento es más adelante. Esto es punto y aparte, perdón. Una suscriptora me dijo que en Chile, ella y varias personas han visto a estos drovnis, así vamos a decirles drovnis, y me dijo literalmente, Alex, estos supuestos drones son silenciosos, no hacen ruido como los drones que conocemos. Ahí se los dejo a su criterio, familia, como ven. Entonces, hay un testimonio. Ya sabía yo que, obviamente, perdón, ya moví la cámara, caramba. Creo que era por acá, le di un golpecillo, pero bueno, creo que estoy. Bueno, en varios países se han estado ya presentando estos supuestos drones o drovnis, ¿no? Aquí hay un testimonio interesante. No están haciendo ruido. Entonces, ¿serán ovnis o serán drones? ¿No? ¿Será la Confederación Galáctica ya ayudándonos? ¿Será que están rastreando? Por ahí hay una persona muy importante, seria,
Me dijo que le llegan mensajes y tiene canalizaciones. Y es seria, no es una charlatana. Me dijo, Alex, por ahí me llegó que están buscando cuetitos que tienen radioactividad, están buscando en dónde están, porque están escondidos unos. Entonces se cree que estos son de la luz. Cada quien lo puede, pero acuérdense que en el video pasado les dije cada quien en su criterio y lo más importante es ir hacia adentro. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te hace sentir con estas cosas? ¿No? Es para a lo que tú sientas hay que analizarlo y llevarlo fuertemente a ver qué propone, qué es lo que sientes. Si hay gente que, como les dije, si hay gente que siente miedo, entonces a lo mejor si son del cabal estas cosas están logrando su objetivo, ¿no? Meterte miedo. ¿Cuál es entonces el asunto? No está padre, ¿verdad? Entonces la idea aquí es que no tengan miedo, simplemente no importa. Mira, si están haciendo algo bueno estos ovnis o drones, déjalos trabajar. Qué bueno, qué ganamos sabiendo que son. Qué padre, bien, alegramos. Si son del cabal, pues que hagan lo que quieran. De todos modos ya perdieron. Ya sabemos que ya perdieron. Entonces, ¿qué importa? ¿No? Pero es interesante el tema, sí es interesante. Pero es más interesante lo que uno hace con su corazón y sus emociones y sentimientos. Vale. Entonces, lo importante aquí también, bueno, detallando lo que me contaron de allá de Chile, es que efectivamente un dron son muy escandalosos y entre más grande es el dron, más escándalo hace. Pero me dijo, no hacían ruido. Creo que definitivamente no son drones, o por lo menos no como los conocemos, si es que son de manufactura terrestre, no son como los conocemos. O quizás conocemos esa tecnología, ¿no? O probablemente, sí, sean hermanos de las estrellas que están viniendo a ayudar con naves o con rastreadores de cuetitos para fiestas, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Ok, bueno, vámonos con más preguntas por acá. No, creo que no hay preguntas. Gracias por su bonita vibra para su servidor a todos y bienvenidos todos los que van llegando. Nina, bendiciones Alex, gracias, bendiciones hermanita. ¿Por qué orden de países entrarán las camas médicas? No se sabe, hermanita. No se tiene la menor dato acerca. Se cree que pueden entrar a todas al mismo tiempo, se cree que ya están, pero no han podido activarlas. Por ahí creo que hay un fake. Supuestamente Carrie Thornton dijo que, o alguien me dijo, oye, ¿qué dijo esto? No lo puedo comprobar, ya le estuve buscando y no lo encontré. Es probablemente que sea fake, que supuestamente dijo que efectivamente las camas, hasta la fecha la narrativa es la misma, van a seguir siendo gratuitas, van a ser gratis, pero que el dinero que se le tiene que pagar al personal no, entonces que va a haber un cobro de supuestamente $300. Entonces dices, bueno, ¿cuánta gente puede pagar un tratamiento de $300, ¿no? Si siempre se ha dicho que van a ser gratuitas, ¿por qué ahora Karen Thornton está diciendo eso? Supuestamente que Carrie Ann Thornton dijo que porque sería un modo de colaborar y para que el cabal no tomara represalias y ese dinero pues iría parte al cabal desgraciadamente, pero que permitirían así la entrada de las medbeds sin ningún problema. Aún así sigue siendo muy económico por quitarte un cáncer y curar a alguien que está a punto de morir, muy económico, pero hay gente que no lo tiene y no se vale. Ahora, otra contradicción. Supuestamente ese dinero que se les iba a pagar de sus honorarios a la gente que trabaja o va a trabajar en estos centros de sanación, los iba a pagar los humanitarios. No puedo hablar mucho de ese tema, pero creo que saben a quién me refiero con los humanitarios. Iban a ser cubiertos todos sus honorarios por ellos. Entonces aquí, ¿dónde queda? Por eso pienso que es un fake. O esta persona no está siguiendo si siguen a Sky Prince, ojo, están en un canal falso. Ella ya dio su verdadero nombre y dijo que en todo cualquiera que ponga Sky Prince no es más que un fake. Creo que por ahí más bien puede ser fake, ¿no? Yo es lo que yo creo. Vámonos por acá, permiso, familia. Ay. Dice Evelyn Hernández. Buenas noches desde España, bendiciones hermanito Alex, miembro del canal Evelyn, gracias, igualmente hermanita. Gaby Blanco, miembro del canal también, dice, están buscando unas cuetitos perdidos de hace muchos años,
Y justo en el área donde se han visto esos drones parece ser de la Confederación Galáctica ayudando a los Sombreros Blancos. Sí, Gaby, de acuerdo contigo, esa es la versión que a mí que creo que me gusta más. Me lo dieron por una canalización y desde que yo oí eso dije, creo que sí, puede ser por ese lado. Yo también me voy sobre esa narrativa. Hay gente que me ha puesto en comentarios, no, son del cabal. ¿Y qué pruebas hay? Tampoco tenemos pruebas de demostrar que es cierto que sean de la Federación. Pero acuérdense, hay que usar el corazón, la intuición. Y a mí creo que va por ese lado, ¿no? Ahora, ¿recuerdan que Trump dijo, pues si son no sé, si son militares o sea, de otro país que están viniendo a espiar algo, pues dispárenles, reviéntenlos? Yo creo que Trump sabe perfectamente de dónde vienen y sabe que no pueden hacerlo. Ya lo hubieran hecho, ¿a poco no? ¿Recuerdan estos supuestos globos que estaban entrando en Estados Unidos, que supuestamente venían de China y que eran espías y que los tumbaron? ¿Por qué no hacen exactamente lo mismo? Si el mismo gobierno de Estados Unidos está diciendo que están invadiendo espacio aéreo de Estados Unidos. Ahora, no puede entrar ninguna nave, avión o lo que sea en Estados Unidos sin que inmediatamente suene una alarma, vayan a ver qué pasa y si es desconocido lo tumban. Si no obedece, es un avión enemigo y no obedece y sale de su espacio aéreo, lo derriban. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no pueden. Eso da a pensar también la contranarrativa, que son del cabal y no les conviene tirarse a sí mismos, ¿estamos de acuerdo? Que realmente sean del cabal para generar miedo, vaya usted a saber. Pero a mí, en lo personal, me vibra más que son efectivamente hermanos de las estrellas viniendo a rastrear y a preparar más cosas, Gaby. No solamente vienen a eso, creo que son más cosas. Pero eso es lo que yo opino, lo que opinamos, ¿no? No, Gaby Blanco y yo, por lo menos. Ok, dice William Cervantes una pregunta. Ya está. William Cervantes dice que si ya están en Colombia disponibles. No, mi hermano, en ninguna. Por favor, ya no me pregunten lo mismo. Están en todos los países ya, pero no están activadas las medbeds. Vale, por favor, ya no me sigan preguntando lo mismo. Vale. Y pues, si me preguntan lo mismo, ya mejor ni les voy a tomar en cuenta, me lo voy a brincar. Ya dije desde ahorita que no están activas todavía. Vale, ya están. En cada país se cree que ya hay muchas medbeds, pero no están activas, no pueden activarse todavía. Ok. Por acá dice Carlos Acevedo, ¿el gobierno de Estados Unidos sabe algo sobre los drones? Por supuesto que saben bien de qué se trata, pero no lo van a decir. ¿Vale? Harold Enrique dice que si les puedo explicar qué significan los colores de la bandera que tengo atrás en la pared. Mi hermanito, esta bandera es la bandera de los chakras. Significa que es así como puedes ver, y les voy a explicar. El color de hasta abajo, ¿sí? Es el rojo, es el chakra raíz. El naranja, que es el chakra el naranjado que está aquí, es el chakra del vientre. El chakra umbilical, que es el amarillo. El verde, que es en el corazón. El azul cielo de la garganta. ¿Sí? El azul oscuro, que es del tercer ojo, o el azul profundo. Y el violeta, que es el de la coronilla. Habla de los chakras, habla de Kundalini, mi hermano. Habla de recordar, lo tengo ahí para recordar que somos energía, no solamente mente. ¿Vale? Tenemos más cuerpos. Eso significa. Gracias, Harold, por tu pregunta. Vamos a ver. Acuérdense que como Harold pueden preguntar cualquier cosa que pueda yo contestar. ¿Vale? No solamente acerca del tema. Para eso estoy abierto hoy aquí, para cualquier duda espiritual, emocional, financiera, de todos estos cambios. Con todo gusto, lo que yo pueda contestar, excepto de un solo tema, con todo gusto. Vale. Vamos a ver por acá. Gaby Blanco continúa con otro comentario por acá. Dice Alejandro, ella en un envío, yo creo que en un en vivo, dijo que todo va a ser gratis. Sí. Te refieres a Karen Thornton. Sí. Es ser gratis. Recoger las personas, inclusive acompañante. Le dan posada, vestuario, terapias, comida, etcétera, todo gratis. Efectivamente, Gaby, muy de acuerdo contigo. Supuestamente en otro lado están diciendo que ella dijo que se cobran $300 por todos esos servicios. No. Es cierto lo que estás diciendo, que todo esto va a ser gratis. Incluso todos los servicios que estás diciendo también van a estar incluidos. Entonces, si hay gente muy, muy pobre que no tiene ni cómo trasladarse, se les va a pagar, se les va a dar
que vamos a verlo por este lado, Gaby. Si hay dos personas tienen que venir cargando a otra persona, pues ni modo que se la traigan al transporte, ¿no? Alguna ambulancia, algo tienen que ser traslados, o el avión, helicóptero, como sea. Tiene que ser gratuito. Llevan a la persona, allá hay personal. Por eso es necesario, importante, que la gente que va a trabajar en en un centro de sanación de Medveds ya tenga todo el conocimiento de medicina como la conocemos ahorita. Imagínense que llegue gente, ha habido aquí contadores, abogados de todos lados que me han dicho, oye, yo quiero trabajar en la Medved. Ok, pero ¿qué conocimiento tiene un abogado, un arquitecto, de si llega alguien con un hueso salido? ¿Cómo le van a hacer? ¿Le van a hacer el conteo de huesos que se rompió? No, no, señoras, de verdad. Es gente que ya tenga experiencia, camilleros, enfermeros, enfermeras, doctores, saben qué hacer en el momento para trasladarlo, cómo mover una persona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el ejemplo que les decía hace rato, llevan dos personas a una personita muy mal que tienen que cargarla. Yo creo que ya no es necesario ni siquiera que se queden a dormir allí, esperar a su paciente. La paciente va a salir caminando y perfectamente bien cuando se recupere. No sabemos cuánto tiempo lleve ¿cómo se llama?, de recuperación. Yo creo que va en base al tipo de enfermedad que haya sido curada, o la cuestión, no tengo idea de qué tiempo se requiera de recuperación, pero sé que es inmediato, cuando mucho un día para otro. Y ya no necesitarían cargarla, entonces otras personas, pues yo creo que en cuanto la dejan, pues ya puedes regresarte a tu casa, ¿no? Gracias por dejar a esta paciente, llega tal día a tu casa. Y no tiene caso que le esperen, ¿están de acuerdo? ¿No? Pero bueno, ya se verá. A lo mejor por compasión, pues vamos, queremos estar aquí hasta que se recupere y todo. Pues, posiblemente, ¿no? Pero no tendría ningún caso, ¿no? Y como estamos acostumbrados, es horrible estar durmiendo en la calle donde se puede, con tal de esperar a un paciente que lo dejen uno verlo. Es horrible. El sistema en México, por lo menos, es pésimo en ese aspecto. Pero bueno, ojalá que con esto sí cambie todo. Vámonos por acá con otra pregunta. Diego Madero dice... Diego, las personas que no están inscritos en una corporación o asociación de Nesara podrán utilizar las Medved. Ay, Diego, ¿de dónde demonios sacas esa información? ¿Quién carambas te dijo que necesita uno inscribirse en alguna corporación o asociación de Nesara? Eso no existe. Cada país va a tener su propio GESARA. Si vives en Estados Unidos se llama Nesara. Cualquier otra parte que no sea Estados Unidos se llama GESARA. Y no hay ninguna institución. Si te han dicho que tienes que escribir, te estarían viendo la cara, mi Diego. Ojo, mi hermanito. No. Por eso les digo que no vean información en cualquier lado. Les dan cosas fake. Eso va a hacer cargo cada país de anunciar que está abierto GESARA. Si en Estados Unidos va a decir, ya abrimos Nesara, se inaugura, quedan estas bendiciones para la humanidad. Y si es en otro país, queda abierto GESARA. ¿Vale? GESARA es para todos los países. No hay que escribirse en ningún lado. Se va a recibir por derecho humano, quien se lo merezca, quien haya hecho cosas chuecas, gruesas. Ejemplo, gente que se ha robado casas, que se ha quedado con testamentos, que ha quitado a los verdaderos testadores, los que les tocaría por ley, y han movido papeles chuecos para obtener esa herencia. Gente que ha dejado una familia sin comer, se largó y no vio por ellos y no les mandó dineros, ya sea hombre o mujer, haya abandonado hacia su familia, no les va a tocar Nesara, GESARA, va a tener que seguir trabajando como hasta ahorita. No va a haber bendición para estas personas, de verdad, se los digo. Si no se arrepienten o ponen remedio a sus atrocidades, no les va a tocar nada. Y ya contestando directamente a tu pregunta, Dieguito, todo el mundo va a poder utilizar las Medveds, definitivamente, y no hay que inscribirse en ningún lado. Ya se les avisará en dónde, cuando se den los números a qué hay que llamar o a qué correo electrónico mandar una cita. Se los voy a hacer saber y se los voy a estar repitiendo continuamente. Carrie Ann Thornton se dijo, no sé si es cierto, vamos a tomarlo con pinzas, pero dijo que la alianza le dijo que ahí en su canal va a ser desplegada la información. Y va a ser, creo que 10 o 20 horas de transmisión en donde van a estar ahí para cada país. A donde hay que llamar, van a inscribirse en cada país cuando salga. Ojo, no ahorita. Cuando salga esa información. Ya de los números para las citas. Ahora, yo lo voy a repetir también aquí en el canal, ¿vale?
voy a estar repitiendo toda la información. Vamos, yo creo que no solamente yo, varios informadores vamos a estar repitiendo también la información para que nadie se quede sin una cita para Medveds en cuanto salgan. No ahorita, ni en enero, no sabemos. Karen Thornton dijo enero, pero no dio fechas. Ya veremos qué pasa. Ok, vamos a ver otra pregunta. Amor del ser, dice. Ok, Alex, yo vi en un video Carrie y había un link para registrarse para lo de las Medveds. Sentí que era falso. ¿Qué me dices de esto? No lo he visto. Sinceramente he visto sus videos, Amor del Ser, y no no lo está dando todavía, hermanita. Será para registrarse a los cursos que ella da de lo que es de lo que vive. Ella da cursos de espiritualidad. Pero eso para descripción para las Medveds, no, hermanita, todavía no es. No es tiempo. Estará transmitiéndose en vivo todavía durante horas, muchas horas y días. Ese fue el método, como lo dijo. Vale. O habrá, más bien sabes que es links para canal de Telegram oficiales en donde sí se puede uno registrar. En ese canal de Telegram aparecen varios grupos por país. Uno elige el de su país y te metes en ese grupo. Es para organización y ahí están divididos gente que va a trabajar para Medveds o gente que estamos listos para esperar a que nos lleguen también por ahí, como dijo Karen Thornton, por ahí van a llegar los teléfonos o los links para hacer las citas. Pero de eso, que ya tenga las listas, las ligas para hacer citas, no, hermanita, debe ser más bien eso. Ok. Vámonos por acá. Bueno, ahorita continuamos, porque hay mucha información. Entonces ahorita sigo con sus preguntas. Por acá, bueno, nada más quiero leer algo que dijo aquí Rita. Dice, Alex, es fake, tiene razón. No es verdad que Karen Thornton haya hablado de ningún pago. De hecho, en uno de sus últimos videos explicó que todos los gastos los pagan los humanitarios. Gracias, Rita, por corroborarlo, hermanita. Entonces estoy ahora sí totalmente seguro. Ya somos dos los que estamos afirmando que fue fake. Ok, vámonos por acá con lo siguiente. Disculpen, aquí no me dio tiempo de editar esto. Me pareció importante compartirlo con ustedes. Está medio mal traducido, pero voy a tratar de pasárselo lo mejor que pueda, ¿no? Pero bueno. Gotas de Only Drops QTSR. Mos Vivek Dog. Dice, van en contra del Congreso. O sea, dice, algo de Mos. Vamos a ver estos. Musk dijo, van en contra del Congreso. Drenar el pantano. Dice, drenar el swamp. Drenar el pantano. Se trata de medidas enormes y masivas que van a sacudir el Congreso y el Senado. Detrás de escena hay un pánico mayor y Matt Gaetz está en conversaciones con Musk, Vivek, espacio Trump, detrás de escena. ¿Qué haces cuando capturas otro país durante la guerra? Durante la fiesta. Reestructuras el país, el gobierno, instalas nuevos líderes y tomas el control de los recursos financieros y de los tribunales. Hace meses les di los cables de que los sombreros blancos operan con Trump diagonal Musk, MBS, financia silenciosamente. Han capturado BlackRock. Ayer les subí un video de BlackRock. Ahora dice, han capturado BlackRock. Y con el tiempo se enfrentará a Roll. No sé qué Roll. Se descubrirá una gran corrupción. Pero la captura de BlackRock, mayor que captura digo que dice Wall Street, captura de vanguardia, de Vanguard también. Ayer me pusieron en un comentario, no, es error lo que dijiste, es Vanguard, digo, error el tuyo, Vanguard no tiene nada que ver con BlackRock, ¿ok? Pero son otra independiente de BlackRock que están parecidos y hacen mucho de lo mismo, de la maldad. Están sobre de ellos ya, o ya los tienen. Lo mismo ocurre con la recuperación de los países que están controlados por las operaciones del Estado Profundo Mundial. Rodarán cabezas en varios países a medida que Trump y las operaciones estadounidenses comiencen a limpiar las casas del mundo. Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Polonia, Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Los sombreros blancos no destruyen los países y los borran después de capturarlos. Ellos reestructuran, limpian las casas del Estado Profundo y crean operaciones unificadas. Estamos dentro de un momento muy único en la historia en el que toda la responsabilidad de redención de cuentas del gobierno recae en la tecnología que rastrea cada activo, cada dólar que se gasta a través de su país. Militar diagonal Musk tiene las computadoras más avanzadas de la Tierra con
USSF, que es United States Space Force, o de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, SpaceX, Starlink, que puede rastrear toda la corrupción ilegal y las operaciones de lavado de dinero y los tratos ilegales entre sombreros negros, los sombreros grises y los sistemas de operaciones del Estado profundo. Para quien no sepa quiénes son los sombreros grises, son monos que se cree que están ayudando a su conveniencia. Si me conviene, apoyo a los sombreros negros, y si me conviene, apoyo a los sombreros blancos. Quién sabe si existan, pero bueno. Los sombreros grises y los sistemas de operaciones del Estado profundo. Esto significa que cualquier actividad ilegal que esté sucediendo en ciertos países, los sombreros blancos de los Estados Unidos tienen el poder de rastrear inmediatamente las transacciones, los bancos y los recursos para operaciones que podrían estar emulando operaciones de extorsión, chantaje, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. DOGE dice, es mucho más que las operaciones de Estados Unidos. DOGE significa es Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es el que preside el cargo que va a tener Elon Musk cuando entre Trump a toma de poder, pues. Superinteligencia. Los sistemas de inteligencia artificial más fuertes del mundo, con tecnología avanzada conectada a microchips superconductores a temperatura ambiente, están en operaciones. El poder de estos microchips está más allá de la comprensión y la lógica humanas, muy cierto. Piense en salto cuántico. La tecnología que tienen los militares ha ido más allá de lo que los humanos pueden entender. Trump y los militares de sombreros blancos tienen las llaves, el control de estos chips, que es excelente. ¿Qué sucede si Trump reestructura el mundo en 4 años y la reestructuración convierte al mundo en un vínculo unido poderoso que países de todo el mundo y más de la mitad de los ciudadanos del mundo quieran que Trump conserve el poder? ¿Qué pasaría si el movimiento mundial de Trump y Musk eclipsase todo lo que se haya creado alguna vez en la historia mundial? Es decir, la gratitud masiva del mundo y la gente de nuestra civilización comenzaran a presionar para que Trump mantenga el poder firme. ¿Cómo funciona el viaje en el tiempo? ¿Cómo puede la gente ver el futuro? ¿Qué es el destino? ¿Cómo supieron los grandes maestros de la energía espiritual que puede utilizar el ADN, el cuerpo, el espíritu y la mente para crear vórtices, agujeros de gusano, viajes infinitos en el tiempo? ¿Cómo limitan la tecnología avanzada de fusión de plasma en frío con microchips superconductores a temperatura ambiente la esencia espiritual? Para eso son esos chips, precisamente. ¿Por qué la tecnología y la tecnología superavanzada imitan la mente y los pensamientos espirituales? Porque puede, es de nivel cuántico. Estamos entrando en una época poderosa, queridos amigos, patriotas del mundo. Ten fe, tienes mucho más de lo que crees. El anochecer está predestinado, incluso el dolor, la esperanza, el surgimiento y el gran despertar. Del canal se les dijo. Ok, ¿cómo ven, familia? Se pone bueno esto, ¿verdad? Estos chips, ya les informé por ahí en un video de qué caramba son los chips superconductores de temperaturas. En el video que sale del vuelo vuelo de Malasia Airlines, ahí búsquenlo abajo en los videos, hablo precisamente de qué significa esto. Ahí van a entender qué poder y potencial tienen y cuánto vale cada chip. No se los spoileo, chequenlo. Vamos a ver por acá con sus preguntas. Permiso, familia. Porfis dice: hola, buenas tardes. Bendiciones para todos. Abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, Porfis. Hermano, ¿sabes por qué hay tantos helicópteros cerca del Estadio Jalisco o en la que era la Plaza de Toros que está enfrente? Hermanita, está viendo una limpieza fuerte en México. Empezaron en Culiacán, creo que continuaron allá en Jalisco. No se te haga raro que veas muchos militares también por allá. Si no militares, por lo menos las fuerzas especiales, ¿no? Se creó en México una fuerza especial vamos a llamar, como se puede, no es comparar, pero es muy parecido a lo que vendrían siendo los boinas verdes de Estados Unidos. Le dicen los murciélagos, ¿vale? Son todos militares o por lo menos de fuerzas especiales, todos vestidos de negro. Y después me enteré por qué le dicen los murciélagos. Resulta que el jefe de seguridad de aquí de México, Harfuch se apellida, le dicen Batman. Entonces por eso son sus murciélagos. Pero bueno,
Creo que sí, hermanita. Creo que va a haber una limpieza. Ahora le toca a Jalisco. Y hacía falta, ya hace mucho tiempo. Creo que va por allí. Chécate también qué helicópteros son, porfis. Si son militares, si son de qué tipo. Pueden ser de medios de noticias, pueden ser algo pasó. Pero si son militares, es probable que también ya continúa ahora la limpieza. No solo en Culiacán, ahora van por Jalisco. Y así va a ser en cada estado. Vale. Vamos bien acá con México con respecto. Dice Virgi Suárez, yo te quiero preguntar, Alex, ¿por qué aclaran que en las medbeds se les devuelven los recuerdos a los que están entrenados con Sky y el resto no? No, hermanita, mira, salvo que, vamos, hay gente que tiene traumas muy, muy fuertes. Hablando de, vamos a llamarle, soldados que han participado en guerras con traumas muy, muy fuertes, lo más probable es que les vayan a hacer que pierdan esos recuerdos para que su psiques y su corazón se sane. Creo que eso es a lo que se refieren, evitando que o borrando ese recuerdo de la memoria, se erradica por completo el dolor, el trauma, la frustración, todo eso. Parece ser que es por eso. ¿Ok? Y devolverles los recuerdos, no, hermanita, no es que se pierdan. Más bien mucha gente ha estado preguntándoles mal o eh, por ignorancia. Le preguntan cuando Kerrian Thornton ha dicho que van a regresar a las personas de edad, quien quiera regresarse a la edad, hasta un máximo de cuando tenían aparentemente 25 años. Entonces mucha gente le ha dicho, oye, vamos a perder nuestros recuerdos que ya vivimos. No, no, eso es tonto. O sea, no. Todo lo que ya viviste en tu vida vas a recordarlo. No, te vas a ver como una persona como tú, como cuando tenías 25 años. ¿Vale? Es eso, no es que no van a perder recuerdos, es que nunca los van a olvidar. Simplemente para la gente que tiene traumas muy fuertes, entonces posiblemente sí se considere la idea de borrarle cosas. Pero de ahí a que cuando hagan una regresión de edad y salga uno más joven, no va a perder esos recuerdos. No es que los devuelvan, es que más bien nunca los van a perder. ¿Vale? Ok. Dice Sol, hola Alex, si a futuro habrá replicadores en cada hogar, ya no existirá el comercio tal como lo conocemos ahora. Salud. Exactamente. Muy de acuerdo, hermanita. Sí, se cree que sí va a haber replicadores en cada hogar y efectivamente ya no va a existir el comercio como lo conocemos. Cuando esto ya se dé más avanzado, prácticamente estamos a un pasito de que el ser humano ya no requiera absolutamente nada ni tenga nada que ver con el dinero, que sería excelente. Pero bueno. Y ahora, también es excelente si ya no hay corrupción, si ya no está el mal, no importa seguir teniendo dinero, o no, eso no es importante. Simplemente es una herramienta, nada más. ¿Ok? Lilian dice, a mí también me resuena que son hermanos de las estrellas, los drones, efectivamente. También a mí. Ya veremos qué pasa, ¿no? A lo mejor están equivocados, no podemos asegurarlo. Tampoco negarlo. ¿Ok? Por acá dice Cintia, hola Cintia, miembro del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanita? Dice, hola hermosa familia y hermanito Alex. Hola. Pregunta, ¿hay fiesta entre los sombreros blancos y el cabal en este momento, verdad? Sí, hermanita, sí, traen una fiesta con resorteras y aguamazos. Veo que hay mucha confusión en personas que apenas están escuchando esto. Sí, sí, miren, Cintia, gracias, hermanita. Efectivamente, pues hay gente que va enterándose apenas, me preguntan y luego se me olvida que van entrando y luego me saca tengo que sacar paciencia, ¿vale? Recordar que no todos vamos al mismo tiempo, pero qué bueno que haya gente que cada vez va más despertando con todos estos asuntos. Gracias, Cintia, y efectivamente hay una fiesta bien bonita y bien ruda, pero se está poniendo bueno y cada vez vamos para mejor. Ok, por acá. Vamos a ver otra pregunta. Héctor Colector, saludos Alex, hermano, ¿crees que sea todo una forma de control, que sea obligatorio por si alguien no quiere? Híjole, pues Héctor, yo prefiero que a mí me controle la luz, que me controle el cabal. Bueno, vamos a verlo de ese modo. No hay quien se escape de quién va a estar vigilado por el QFS. El QFS va a saberlo todo, absolutamente todo. Sí sería una forma de control, pero no estarías obligado a hacer más que el bien. ¿Quién no le gustaría estar así? A mí, en lo personal, sí me gustaría estar recibiendo órdenes y qué es lo que debo de hacer, pero desde una conciencia divina.
no desde un nivel de esclavitud. Ahí te lo dejo, Héctor. Tú dices con quién quieres permanecer esclavo, ¿no? Ok, si es que en caso de que esto sea una esclavitud, se nos ha dicho que vamos a ser libres. También está esa posibilidad, como dices, a lo mejor va a seguir siendo una esclavitud, pero ahora los que van a gobernar van a ser elegidos por el QFS, personas con buena voluntad y que van a ser humanitarios, que de hecho a nadie se le va a antojar ya así ser presidente, si no va a ser no, van a ser gente que ni siquiera van a tener ego para sentirse más que los demás, como ahorita, todos los presidentes lo han hecho, todos en su ego. Hasta los de aquí, los que me digan, el PG no, por supuesto que tiene un ego y muy cabrón, muy fuerte, sí, definitivamente. No puedo decir que no. Entonces, pero que tenía buenas intenciones, sí las tuvo. Que se está continuando también, qué bueno. Ya veremos. No, yo no meto, ya se los he dicho muchas veces, yo no meto las manos al fuego por ningún político. Así sea de la luz. Y vamos a ver, primero demuestra con hechos y luego platicamos. ¿Vale? Ok. Spinning a mi estilo dice: buenos días, Alex, saludos. Pregunta: ¿está seguro mi dinero en los bancos HSBC y BBVA? Ya se los he dicho mucho, Spinning. Yo que tú o yo que ustedes, yo lo que he hecho es dejar una parte nada más para que se vayan pagando algunas cuentecitas, pero no dejar mucho. Y para todos los bancos, no solamente los que acabas de nombrar. Los que acabas de nombrar, pues el segundo, yo no quiero repetirlo, pero el segundo que nombraste yo no le tengo absolutamente nada de confianza. De hecho sé que no están con la luz. HCBC parece, no estoy seguro, ni meter las manos al fuego tampoco, pero parece que no está tan oscuro. Vale. En todo caso, no dejes demasiado, y para todos, yo no dejaría demasiado dinero en el banco. No se sabe si se pierde o no. Aparentemente han dicho que no, pero luego pasan las cosas que no. Ok, Enrique Galvez dice: hola, genio. Gracias, mi hermano, hazme la buena. Saludos desde Argentina. Tengo una duda y me vibra que es así. Hasta que no emita el elefante, burro, serpiente, no va a empezar la época dorada. ¿Qué opinas vos? Sí, mi hermano, muy de acuerdo contigo, mi hermanito. Saludos hasta Argentina. Un abrazote. Gracias. Y gracias por decirme genio. Hazme la buena. Ojalá yo quisiera hacerla. Una cuarta parte de un genio. Poquito, ¿no? Me llegan cosas bonitas. Anoche tuve un sueño precioso, luego se los cuento. Y pero bueno, me hacía mucha falta y creo que me dio una sanación bien linda. Se los cuento de una vez. Pero bueno, primero contestando a Enrique. Sí, mi hermano, yo también coincido que hasta que no... tienen que pasar las cosas interesantes, que se entren al patrón oro las monedas del mundo y el elefante, burro, serpiente se anuncie en los medios públicos, en los medios masivos. Yo creo que hasta ahí se va a saber muchas cosas y los cambios se van a acelerar más. Puede ser que entren otros cambios también, no necesariamente hasta que pase todo esto, pero puede ser que sí. Por lo menos en cuanto a economía, sí es importante que pase al patrón oro, o que primero inicie Irak en revaluar su moneda, y ya de ahí se jalan varios países. Posiblemente ya sea el momento de entrar ya suelten el elefante, burro, serpiente. ¿Vale? Para los que no entienden, me han preguntado, no entiendo, ¿qué es elefante, burro, serpiente? Tomen las primeras letras de esas palabras: elefante, burro, serpiente. Luego me han dicho: ya entendí, son estas letras. ¿Qué significan? Vean videos, por favor. Ya, es el emerge. No lo puedo ni decirlo por aquí en inglés. Pero bueno, investiguenlo, por favor. Si no, me sancionan si menciono qué carajos es. Ya me han dicho advertencias, es que no puedo decir. Hugo Martínez dice: hola, hermanito Alex, después de instalado el señor Trump en la presidencia el 20 de febrero, ¿cuál podrá ser el escenario de inicio de las reformas? ¿Tardará mucho? ¿Cuál será el proceso? Pues el mismo Trump por lo menos dijo que en 24 horas acaba con la fiesta ya en Ucrania, ¿no? Y es muy lógico y muy normal. Si ahorita la administración actual del Sleepy Joe está mande recursos, obviamente cuando entre el trompetas, o Trump, ya no van a mandar recursos. De hecho, hay rumores de que va a salir Estados Unidos de la OTAN, uno de los principales fundadores. Pero bueno, imagínense. Entonces se acaba en 24 horas el conflicto. ¿Por qué? Porque ya no se puede sostener. Ucrania no puede sostener solita su fiesta contra Rusia. Entonces, pues no. Que dice: Cintia Nina ha regalado a un usuario la condición de miembros en Conciencia en Amor Sagrado.
sea que inmediatamente le tocó a Selene Macías. Bien, Selene Macías, dile gracias a Cintia y ojalá que puedas conservar, hermanita, y seguir con siendo miembro del canal. Gracias de todo corazón, Cintia, por ese regalo para Selene Macías. Ahora eres miembro del canal, Selene. Ahora, pues si quieres adelante, pues tú conseguirle por tu cuenta, pues adelante. No sé si creo que este regalo es por un mes, puede ser miembro del canal por un mes, Selene. Gracias, Cinti, con todo el corazón y de parte de Selene Macías. Selene Macías, pues agradecele a Cinti, ¿vale? Ok. Bueno, hasta aquí. Ahorita vamos a seguir con lo que sigue. Y valga la redundancia. Ok. Atención. Que desde el propio Partido Republicano pretendan sabotear la vuelta de Donald Trump a la presidencia. Ayer unas decenas de diputados de su propio partido tumbaron el tope del techo de la deuda, con lo que si no hay acuerdo antes del sábado, el país entrará en bancarrota y los funcionarios dejarán de trabajar, con lo que se complicaría la entrada de Trump. ¿Cómo ven lo que están haciendo? Repito, atención. Que desde el propio Partido Republicano pretenden sabotear la vuelta, sí, ya lo ha dicho Trump, que había traidores también republicanos, sabotear la vuelta de Donald Trump a la presidencia. Ayer unas decenas de diputados de su propio partido tumbaron el tope del techo de la deuda, con lo que si no hay acuerdo antes del sábado, el país entrará en bancarrota y los funcionarios dejarán de trabajar, con lo que se complicaría la entrada de Trump. ¿Cómo ven? En contraparte, Trump sugiere eliminar el techo de la deuda, después de rechazar un acuerdo de financiación del Congreso para evitar un cierre del gobierno. Trump dijo que el Congreso debería deshacerse del techo de la deuda por completo, calificándolo de lo más inteligente que el Congreso podría hacer. Estos informes de la NBC. No significa nada excepto psicológicamente, dijo. El techo de la deuda estadounidense se ha sextuplicado en los últimos 25 años y ahora asciende a 31,4 billones de dólares y significa que el estado profundo está quebrado y eliminado. Se querían voltearla, Trump se las volteó inmediatamente, como ven. Eso que era muy buena noticia. Vámonos con lo que sigue por el tiempo, si no, no me va a dar tiempo. O déjenme ver cómo andamos. No, sí me da tiempo. Vámonos con más preguntas. Nada más queda una cosita más que narrarles, pero bueno. Leonardo. Ok. Carlos Lobos Acevedo. ¿Las medbeds van a curar solo la parte física o también la psicológica? Ahí les va. Carlitos. ¿Tendría algún caso haber venido a trabajar tu interior, tu parte psíquica, tu corazón, tus emociones, lo que viniste a trabajar este mundo, si esta tecnología te echara la mano? No, ¿verdad? No, hasta donde yo sé, no, salvo con lo que les mencioné hace rato, traumas extremadamente fuertes y difíciles que ha tenido los soldados estadounidenses, soldados de todos los países que han vivido guerras horribles, traumas tremendos, si es posiblemente que por medio del olvido ya no tengan esos traumas. Pero a la gente común y corriente, no. ¿Vale? Salvo que sea una enfermedad mental, que es muy diferente a una enfermedad mental, o una condición como Asperger, como autismo, ellos sí van a tener cura. Pero ya arreglarte las broncas que tienes, los problemas que tu mamá, o sea, el hacerte sentir mal porque eres un flojonazo y psicológicamente ya se te quita, no, perdóname, pero no. Aquí es como que llega una persona con mucho sobrepeso, le quitan el sobrepeso con las medbeds y luego se larga a la esquina a celebrar con unas tortas, hamburguesas, tacos, se mete, o sea, no. Hay una condición, creo que hasta donde yo se le van a decir, si vuelves a engordar, aquí el problema va a ser tuyo y no vas a bajar con las medbeds. Te largas a hacer ejercicio y a comer como Dios manda y entonces ya, porque no se te va a quitar más que, creo que una vez, el sobrepeso. Quien vuelva a subir de peso es muy su problema. Lo mismo aquí, o parecido. En cuestiones psicológicas tiene uno que hacer su propio trabajo. Sería quitarles trabajo a los que damos terapia. Y van a ser muy necesarios porque va a haber problemas psicológicos en cuanto te regresen la edad. Imagínense una persona que ya estaba casi en los 100 años y decide regresar a los 20, 25 años, que es lo máximo que se puede, creo. Si hay un trauma, se cree que hay una tensión psicológica que atender allí. Entonces, sé que va a haber gente de que yo me quiero apuntar
como en la cuestión espiritual, ayuda espiritual y ayuda psicológica también, ¿vale? Entonces no va a haber ayuda psicológica por las medveds. Eso es trabajo y obligación de cada quien hacerlo, y que deberemos hacerlo ahorita, ya, no después, ¿vale? Permiso, familia. El miembro del canal dice Leonardo Flores López: estimado Alejandro, tu servidor Leonardo, las camas serán ¿el qué? La anemia aplástica para sanan. Las camas sanan la anemia aplástica para los niños. Hasta donde yo sé, sí, mi hermano. Todas, la mayor parte de las enfermedades. Caray, me dio un brinco de la luz. Pero bueno, creo que no me desconecté. Fue un brinco de la luz. Creo que el router, digo, el no break alcanzó a cubrirla. Pensé que ya me había ido. Dije, ching, ya me dejan de ver. Saludos desde Uruguay. Hasta luego. Igualmente, Lucy Carlón. Ok, por acá vamos a ver más preguntas. Acuérdense que pregunta que no tenga signo de interrogación, para mí no es pregunta. Y para la Real Academia de la Habla Española tampoco. ¿Vale? No hay, ok. Sepatico Galeano dice: buenas tardes, Alex. Cuando empiece a gesar a las personas de la calle, ¿las van a ayudar? Por supuesto, van a ser los primeros que se les van a ayudar, junto con las medveds y con todo lo que requieran. El chiste es sacarlos adelante, ¿vale? Ok, ¿qué otra pregunta? Pedro Pérez dice: buenas tardes, Alex. Yo tenía entendido que antes de las medveds, antes tenía que venir el apagón. ¿Eso es cierto? No, mi hermano. No se sabe. Nadie sabe. Si alguien te dijo que tiene que ser en ese orden, no, te está mintiendo. Nadie, absolutamente nadie sabe, más que los que controlan todo este asunto de los sombreros blancos, la alianza. Ellos sí saben, y serán muy contados, qué evento va primero, o cómo van las cosas. De ahí en fuera, si lo viste en Telegram, en Internet, en cualquier lado, te están mintiendo, mi hermano. Fíjense a quién siguen, ¿vale? Por cierto, por ahí subió una información importante en la semana, mi amigo del canal de Liberación Planetaria y Ascensión en la Quinta Dimensión, acerca de un video rápido, creo que dice: ojo a quién siguen. Y por ahí había varios personajes que incluso yo les había dicho que tengan mucho cuidado. Ya no voy a dar nombres por aquí, chéquenlo. Hay muchos que son desinformantes pagados por el cabal para que te digan el 98% de verdad y un 2% mezclado de mentiras. Por eso no los identifican. Ay, es que no digas eso. Fulano de tal me dice la verdad. No es cierto. Te dice confusiones y están pagados. Y en uno de ellos me consta mucho, dicho por un amigo que supo allá en España, que hay un tipo allá en España que incluso su logotipo es una pirámide con un ojo. ¿Qué te está diciendo eso? Chequen la información del canal de allá de Liberación Planetaria y ven ese video que habla de a quién sigues. ¿Vale? Van a darse cuenta. Entonces, por allá. Incluso no me crean a mí. Lo que les vibre, tómenlo. Lo que no, deséchenlo. Yo no les voy a echar mentiras, ni a mí no me paga el cabal. ¿Vale? El primero muerto que me paguen esos gets. Pero bueno. Ok. Por acá dice... Bueno, acuérdense que pregunta que no tiene signo de interrogación no es pregunta. Me la brinco. Dice Glenda Shirla. ¿Qué? Girla. Bueno, Glenda. Saludos cordiales desde Ecuador. ¿Sabe cuándo empezará la limpieza de los oscuros en Ecuador? Se necesita urgencia en todos lados, hermanita. No solamente en tu país. En todos lados se requiere y se necesita que empiece. Dale. ¿Cuándo empezará? No hay fechas. Yo no doy fechas. Ve los eventos, cómo van. Nada más sigue los eventos, cómo van a anunciar. Yo les doy eventos, no fechas. Vale. Y a algunos les digo, tómenlo con pinzas incluso. Dale. Dice Santiago Medina: las citas para Medved serán solamente para los ciudadanos del país donde se saque la cita, o es para todos indocumentados. No te sé decir, Santiago. Según yo, sí tienes que ir a tu país, ¿eh? Hasta donde yo sé, sí te tienes que regresar a tu país. Ahí sería cosa de que reevaluaran. Evalúenlo si vale más la vida que el trabajo, ¿no? Si alguien está muy enfermo, quiere seguir trabajando aferrado en un país donde ni siquiera lo quieren,
Yo me regresaba a mi país a sanarme. Y ya sano, encuentro trabajo de lo que sea. ¿Cuándo vamos a entender que no importa tanto el dinero más que la salud? Carajo. Pero bueno. Claudia Claudia Ardit. Hola, tengo una inquietud. Las camas médicas podrían usarse para implementar programas mentales sin nuestro consentimiento. No, Claudita. No. ¿Quién te ha dicho eso? Es una estupidez. Incluso han dicho, no vayan porque les cambia el ADN y nos van a controlar con eso. Créanlo, piérdanse entonces de todo este asunto. No se sanen. Quédense con sus enfermedades porque van a empezar a ver que todo el mundo sí se sana, a nadie van a reprogramar el ADN, o sí, pero para bien, para mejorar, ¿vale? Pero sin nuestro consentimiento que te implanten cosas, perdóname, pero yo no sé dónde escuchas también estupidez, sinceramente. En algún canal fake y en un canal que a mí me suena incluso que es del Cabal quien te dio esa información. Ojo a quién sigues. Ok. Por acá dice Anita Rojas. Dice, buenas tardes, hermano Alex. ¿Es cierto que si no se acepta el teléfono cuántico de Elon Musk, no podremos acceder a Gesara? Entonces mi pregunta es, ¿no seríamos libres sin condiciones? No, eso es mentira, hermanita. Eso es una vil y absoluta mentira. También otra, ¿quién carajo les da esos informes? En serio, eso es mentira. De hecho, hay un teléfono que va a sacar Elon Musk, se llama de Tesla, que ni siquiera va a usar cargador de electricidad, se va a cargar entre la luz, ni siquiera del sol. Tú puedes prender la noche un foco y poner al lado el teléfono Tesla y con eso se va a cargar. Ni siquiera va a usar Android ni iOS. Va a utilizar otra plataforma directa y el internet que va a utilizar es directamente, ¿de dónde creen? De Starlink. No tiene absolutamente nada que ver con Gesara Nesara. Nada te lo puede, bueno, ya, o sea, ¿para qué te doy unas explicaciones? Perdóname, pero es una absoluta mentira y una estupidez quien te ha dicho eso. Vale. Ok. Gracias por sus buenos detalles, por sus buenas palabras para su servidor. En la noche los leo. Y vámonos con más preguntitas por acá. Gracias por su like, gracias por los que están recomendando, porque muchas gracias, no se olviden de like. Gracias Rita, y gracias por acá también a María Elizabeth Valdés. Gracias por recomendar su like, si les gusta, adelante, por favor, con eso me apoyan mucho. Me apoyan mucho si comparten los videos del canal, y a quien se los compartan, como les he dicho en cada video, pídanles que se suscriban. Con eso me apoyan mucho, familia. Y pues como ven, también hay miembros del canal. Esto sí, YouTube me dice, tienes que leer en los en vivos, ya sea pregunta o un comentario, tienes que tomarlos en cuenta. Con todo gusto, nada más que no terminaría así. La verdad, si aún así que las puras preguntas no termino, ahora si me agarro leyendo cada uno de los comentarios, pues menos. Me tomaría 3 horas de quedarme en la primera hora y luego tendría otras 2 horas para seguir leyendo comentarios. Gracias por todo, pero de todos modos este rato les prometo que sí los hago. Cada comentario en todos los videos todavía tengo tiempo para leerlos. Si yo les pongo un corazoncito rojo en los comentarios de todos los videos, quiere decir que de verdad leí tu comentario. Y agradezco de todo corazón todas las bendiciones que me mandan, de verdad. Pero a veces no me da tiempo de contestar. A veces puedo contestar algunas preguntas, a veces no. A veces borro tonterías como que preguntan o cosas groseras que me mandan los haters. Pues no sé para qué se toman su tiempo de mandar algo, nadie los lee. Lo leo yo y no me importa, los borro. De hecho los bloqueo cuando son groseros. O están mandando sus tarugas, pero bueno. Dice Lina, otra vez Lina, origen ancestral. Cordial saludo, pregunta. Yo escribí a las camas Medbed y piden $400 por inscripción. ¿Es real? No, hermanita, se les ha hecho 1,000,000 de veces. También Kerrigan Thornton lo dijo, lo acaba de corroborar Rita por acá arriba. Te están queriendo ver la cara, estás en un canal fake. Bloquea, repórtalo, y luego lo bloqueas y salte de allí. De verdad, eso es mentira. Vale. Y aquí, por favor, también a tu gente, si alguien te pregunta, dile lo mismo. No, es una estafa si te piden dinero. Vale. Buenas tardes, dinos qué son esos drones. No lo sé, Luis Ospina, ya les di mi punto de vista al principio del video, pues ahora que lo vuelvas a ver desde el principio, ahí está la respuesta, ¿vale? Dice Porfi, lo que me comentabas hace rato, tu pregunta, hermanita, que si sabía yo algo de los helicópteros que andan allá por el Estadio Jalisco. Dice, hola, son helicópteros negros y también avionetas tipo militares.
Es buena noticia, porfi. Mira, si son helicópteros negros sin absolutamente ningún número, es probable que pues esté la DEA por allí, ¿sí? Y si no, pues también pueden ser sombreros blancos. Utilizan este tipo de ¿cómo se llama? O militares, pero son militares especiales. Yo creo que sí, es lo que te decía, por fin, ya van a empezar a limpiar Jalisco. Yo creo que en esta semana van a salir noticias de que ya empezaron a agarrar redadas con los que manejan sus todo lo que mueven ahí, ¿no? ¿Sí me entiendes? Van a empezar a agarrar este tipo de personas que comercializan este tipo de cosas. ¿Mm? Como en Culiacán. También hay gente que extorsiona, que les piden piso de suelo, todo eso. Van a tener que empezar a correr ahora de Jalisco. Ok, vámonos con lo anterior porque ya me llegó la hora que ya está ya tenía que haber cerrado. Pero bueno, Medveds, los 3 primeros modelos que deberían estar disponibles para la humanidad pronto. Sí, actualmente hay Medveds en los centros y se están preparando para su uso público. En estas instalaciones ya se ha introducido un primer grupo de prueba. Todos los centros de pruebas están actualmente ubicados en la costa este. Los primeros que ya están, y que escuchen bien lo que les dije, ¿vale? Son de pruebas, pero los que están haciendo pruebas están en la costa este, curiosamente, ¿no? Donde están estos drones o drovnis, en la costa este, de Estados Unidos, porque hay ovnis allí. Otra cosa que está coincidiendo, ¿no? Hay 3 tipos principales de camas médicas que finalmente estarán disponibles. 2 puntos. Camas médicas para reconstrucción mayor o enfermedades. Están destinadas a personas que requieren una reconstrucción extensa o padecen enfermedades graves. Los pacientes pueden acostarse en estas camas y necesitar usarlas durante periodos prolongados, tal vez varios días. Tómenlo con pinzas. Yo había escuchado que eran horas, pero no días. Camas médicas para bichillos y dolencias menores. Esta categoría está destinada al tratamiento de bichillos microscópicos, dolencias menores y lesiones como huesos rotos o problemas de rodilla. Los pacientes permanecerán de pie en estas unidades durante el tratamiento. Versión doméstica o camas médicas portátiles. Estas versiones más pequeñas de camas médicas están diseñadas para su uso en clínicas, emergencias y quizá para uso doméstico. La fuente, la letra 17 del abecedario. Pero aún así, vamos a tomarlo con pinzas. ¿Vale? Yo considero un 60-40 de probabilidad lo que está diciendo esto. ¿Vale? También quiero agradecer a María de Jesús de Roda Lamsfus por su donativo. Gracias, hermanita. Un poquito antes de entrar al en vivo, recibí tu donativo, María. Ojalá estés viendo este en vivo. Con todo mi corazón recibido, fue un donativo muy importante para tu servidor. Me ayudas mucho con esto. No quiere decir que todos sus donativos no, familia. Muchas gracias, sí. Pero, híjole, de verdad con esto me ayudas muchísimo. Gracias, María, con todo el corazón, y que Dios te lo multiplique por mucho más. Asimismo también a todos los miembros del canal, de verdad, que Dios se los bendiga y se los multiplique por mucho más la ayuda que me están proporcionando aquí, familia. Gracias con todo el corazón. Vámonos con más preguntas. Por acá. Ay, ya se me brincó otra vez. De repente veo que se bajan todos los Ya no me va a dar tiempo, familia. Nada más que alcanzo a leer unas cuantas. Por favor, en los comentarios, si no alcancé a leer tu pregunta, por favor, vuelve a escribir. No, si no es mucha molestia, por favor. Ya nada más voy a leer tres respuestas, porque ya me ganó el tiempo. Pero bueno. Ok, por acá. Dice una persona que... Ok, Eladio Vargas. ¿Una persona que está ciega podría recuperar la visión? Sí. Incluso si nació ciega de nacimiento, Eladio. Así de grandes son las camas Medveds. Así de grande pueden curar. Imagínate qué bonito alguien que nunca en su vida ha podido ver y de repente vea. Dicen que es milagroso. Les comentaba hace rato que tuve un sueño muy bonito, muy padre. No sé si han conocido lo que es un cenote acá en México. Un cenote es una cueva, una caverna que antes tuvo estalactitas y estalagmitas y quedó inundada. Y esto se cree que fue por cuando chocó el gran el meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios. Se cree que cada cenote, si ustedes observan, y esa fue una teoría mía que luego la corroboré,
o algo que me llegó. Yo pensaba, o algo me llegó, que cuando ese meteorito entró, pegó cerca de la costa de Yucatán, se fragmentó, como todos los meteoritos se van fragmentando, se hacen pedacitos, se van haciendo pedacitos en lo que van entrando. Todos esos pedacitos pegaron en Yucatán. Y qué casualidad que la mayoría de todos son redondos. O tienen una forma muy redonda. Lo más redonda posible. Creo que debajo de cada cenote hay un meteorito. ¿Vale? Ahora, había ya cavernas. Y con el agua, con el golpe y todo, con la inundación, se inundaron por completo. Por eso muchos cenotes se ve que antes hubo estalactitas y estalagmitas, o columnas. Eran cavernas secas. Después se llenaron de agua. Bueno, el punto de mi sueño fue que yo entraba a un cenote, pero era curioso porque era como una grieta. Imagínense una grieta, un acantilado, de estos donde tiene uno que brincar para pasar al otro lado, o con un puente. Y había un río abajo, entonces me aviento un clavado y era como un cenote. Cuando caigo al agua, veo el agua súper transparente, muy, muy de color turquesa, hermosísimo, muy, muy pura, un agua muy pura. Y me voy muy, muy, muy adentro. Bajé muchísimo. Entonces llega un momento en donde ya como que sentí que la respiración me iba a faltar. Y ahí voy de regreso nadando. Y oigo una voz que me dice, tranquilo, solito flota, vas a flotar y vas a salir. Es más, puedes respirar agua. Disfrútalo, hasta detente. Entonces me detengo, dejo de flotar y observo a mi alrededor. Y se veían las columnas preciosas, estalactitas, estalagmitas. Volteabas arriba y la luz del sol, pero reflejaba un agua turquesa precioso. Y sentí una paz impresionante, bellísima, como si algo me hubieran quitado de encima, y de verdad que me sentí muy bien. He hecho algo de trabajo interior y creo que faltaba algo, creo que me ayudaron ahorita porque las han estado y van a estar muy fuertes las energías. Por cierto, mañana es 21, entra el equinoccio de solsticio o equinoccio, no me acuerdo, de invierno. Y hay energías fuertes pronosticadas para mañana, pasado mañana y Navidad y todo lo demás. Va a estar más fuerte todavía. Yo me siento excelentemente bien y de verdad que aquí lo que importa es que me sentí cobijado, arropado, amado, como si no me faltara nada, como si estuviera pleno. Y yo ya había estado pidiendo, necesito para todas estas energías, y Fabi la ha estado pasando fuerte, con algunas circunstancias de hormonales y todo el rollo, le he estado pasando mal. Me había estado preocupando mucho y tratando de apoyarla, ¿no? Y esto creo que me tenía muy de capa caída. Familia, pues se los cuento, ¿no? Pero va bien, está bien, Fabi, nada más que anda batallando mucho con esto. Bueno, el punto es que por lo menos ahí me dieron creo que fue una sanación bien bonita, el haberme sentido en ese sueño tan pleno, tan hermoso. Fue un regalo. Yo le agradezco a mis seres de luz, a Dios, a quien me haya mandado ese sueño. Y creo es un mensaje, ¿no? Creo que hay un mensaje, es mira, lo que te pierdes por apresurar cosas. Como diciendo, y me di cuenta que podía respirar agua. Sí, es cierto, puedo respirar y aquí estoy bien. Eso es, más quería compartirlo con ustedes. Pues familia, ya me despido. No antes sin desearles de verdad una hermosa Navidad, porque ya no nos vamos a ver hasta después de Navidad, y nos vamos a ver antes de Año Nuevo. Con todo el corazón. Ustedes saben mi postura, yo sé perfectamente, muchos aquí sabemos que el Maestro Jesús no nació el 25 de diciembre, pero en alguna fecha, y muchos dicen, no, nació en abril, no, está confirmado que en agosto. A mí no me importa. Y ¿saben qué? Lo que les han contado también es mentira, seguramente. Nadie absolutamente tiene, nadie, la verdad, del año, la fecha exacta en que nació el Maestro Jesús. Pero en algún día había que celebrarlo. Que los oscuros pusieron esa fecha porque se parece a la fecha que nació Zoroastro, que nació Ra, que nació... Sí, la pusieron igual. Pero vamos a celebrarla entonces. Pero lo importante aquí, lo bonito, no es tanto que sí es cierto o no. Lo importante es que tengamos una cena con lo que se pueda, como sea, pero el convivio con la familia. Fabio y yo nos la vamos a pasar solitos. Ya llevamos algunos años así. A veces se puede, a veces no. Simplemente ahora, pues, así nos tocó. Y de todos modos, gracias familia por su bonita vibra de luz para su servidor. Y cenen rico, en amor con la familia. No se pongan a discutir, a tomar alcohol en exceso, ¿no? Un brindis está bien, disfrutar, paladearlo está bien, pero nada más. De verdad, no vale la pena estarse emborrachando con un pretexto de Navidad
y luego acaban mal, hay gente que se pone mala copa y empiezan a discutir, a gritar, acaban de malas, se van de la fiesta de Navidad, que era una celebración bonita, acaban hasta peleados con la familia, cuando era todo lo contrario. Qué feo, ¿no? Que hayamos materializado tan así y tan feo una fiesta que es para agradecimiento a los que creemos en el Maestro Jesús. Hay gente que no cree, está perfecto, pero pues celebra a tu Dios de tu conveniencia, de tu creencia, ¿no? Mándale un saludito y que sea un pretexto para cenar rico en familia, ¿no? Permiso. Ya nada más con eso. Perdón, con eso me despido, familia, y pues ya nos vamos. Deseándoles de verdad, yo les mando un abrazo bien grandote de mi corazón al suyo, que tengan una Navidad bien bonita con sus seres queridos. Gracias. Por acá, escríbanme entonces las preguntas que no alcancé a contestar, escríbanmelas en los comentarios y ahorita voy a activar los comentarios, los voy a verificar uno por uno, obviamente, ¿vale? Y los voy a permitir los que con respeto y con amor, como ya saben, se escriban las preguntas también. Las preguntas que no pueda contestar, perdón, ya saben, ok, no las puedo tocar. Gracias, familia, nos amo, muchas bendiciones con todo mi corazón. Nos estamos viendo pronto. Ajo.